El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan y ven en este nuevo episodio del CACR Escucha, video podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Soy Sara Jiménez, periodista del CACR. Les doy la bienvenida. Para mí es una gran alegría acompañarles en este nuevo episodio del CACR Escucha. El video podcast de hoy tiene el objetivo de promocionar el 17º Congreso Internacional de Arquitectura 2025, Arquitectura más Inteligencia Artificial, organizado cada 2 años por el CACR. Queremos acompañar a las personas arquitectas dentro y fuera del país para que se familiaricen amigablemente con la inteligencia artificial y comiencen a beneficiarse de sus ventajas. El congreso se celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo de manera completamente virtual y presencial, gratuito, también muy importante. Los profesionales agremiados y estudiantes que quieren participar solo deben de llenar el formulario de inscripción que se encuentra en nuestras redes sociales y en la página del Congreso. La inscripción también está abierta a profesionales y a personas de otros países. Para entrar un poco en el tema, hemos invitado al arquitecto don Rolando Cedeño, el cual va a ser uno de los panelistas. Don Rolando, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Don Rolando es el director creativo de aimetaverse.cr. Suma más de 20 años en la industria de la arquitectura y el diseño comercial. Es experto en diseño arquitectónico, diseño de puntos de venta, diseño de exhibiciones, mobiliario y conceptos innovadores con IA. Actualmente se dedica al desarrollo de diseños innovadores para el metaverso y a la conceptualización de diseños visionarios con múltiples tecnologías de inteligencia artificial. Gran currículum, don Rolando. Muchas gracias. Pero bueno, ya para entrar un poquito más en el tema y no desaprovechar el tiempo, como diseñador que ya ha dado el paso al 100% con el uso de IA, ¿qué ha sido lo más emocionante de esto? Cuéntenos. Bueno, te podría decir que son dos cosas. La primera es la capacidad de explorar diseños muy complejos en una manera muy rápida, versátil y dinámica, lo cual antes no se podía hacer porque implicaba un uso de muchos recursos y mucho tiempo. Y lo segundo es la cantidad de profesionales y personas especiales que he logrado conocer a través de esto. Entonces, si te fijas, es por un lado la parte técnica, pero por otro lado la parte humana, que es súper importante. Claro, la parte social, y me imagino que son personas dentro y fuera del país también. Exacto, de Turquía, de Brasil, de Inglaterra, Eslovaquia, incluso Rusia, y lo interesante es que todos, aunque son arquitectos y profesionales, ejercen la profesión de una manera muy distinta y ven las cosas y los procesos de maneras muy diferentes, y eso es una escuela que no tiene precio, ¿verdad? Claro, don Rolando. Bueno, usted participa como conferencista sobre el binomio de arquitectura más inteligencia artificial en nuestro Congreso Internacional, ¿cierto? Pero, ¿cuáles resaltaría como los aspectos de gran atractivo entre los temas que se verán en este evento? Bueno, igualmente te lo podría dividir como en dos vertientes. La primera es como toda la parte como técnica de lo que se puede llegar a hacer, como un entendimiento de cuáles son los alcances en la actualidad de esto y obviamente una posible proyección de hacia dónde pueden llegar. Y por otro lado, la parte de la que se habla muy poco, que son los efectos colaterales de la IA dentro de la profesión y en un marco más amplio a nivel global, en una serie de situaciones que van a afectar la vida diaria de las personas. Que eso es muy, muy interesante y se habla realmente muy poco. Ok. ¿Qué se entiende por la arquitectura y la IA en la era de singularidad, que es uno de sus temas en el Congreso también? Claro, bueno, esa es la palabra de peso pesado en este momento. La singularidad es el momento en que la IA logra superar la sumatoria de todas las inteligencias humanas en el planeta. Originalmente esto se había calculado para el 2045, la fecha más lejana, la fecha más cercana al 2030,
pero un estudio que salió hace más o menos un mes y medio la calcula para el 2026. Lo cual significa que no tenemos mucho tiempo en realidad para tratar de sopesar qué es lo que va a pasar, tomar medidas preventivas. Es como una caja de Pandora, ¿verdad? Entonces puede tener cosas muy buenas, pero también puede tener muchas cosas que se puedan llevar a malos manejos que ya han sucedido. Hay muchos casos reportados de IAs que han tenido comportamientos erráticos con información errática. Entonces uno dirá, bueno, esto no afecta directamente a la arquitectura, pero sí, porque para poner un caso, podríamos decir, alimentamos a la IA con información para un proyecto y ella decide cambiarla y eso tiene una implicación en la construcción real del proyecto. Entonces, por ejemplo, uno podría lanzar un escenario ficticio de quién tomaría la responsabilidad de eso, el profesional o la IA que tomó la decisión sin consultarle al profesional, ¿verdad? Entonces son cosas que pueden llegar a pasar. O sea, básicamente está a la vuelta de la esquina, porque 2026, bueno, ya vamos por medio año y está muy cercano. La verdad a mí se me eriza la piel porque siento que la gente está como muy enamorada de esta tecnología, y lo cual lo puedo entender porque es una herramienta que democratiza muchos procesos y permite a muchas personas materializar sus ideas de una manera más efectiva. Pero ese enamoramiento lo que está haciendo es como nublar la mente y la visión de las personas de todas las situaciones colaterales que esto lleva. En términos de ofertas de trabajo, salarios, competitividad, legislación respecto a la arquitectura, en las oficinas de arquitectura, por ejemplo, igual. Entonces hay una serie de variables que están empezando a tener ya efectos, pero como son efectos aislados, la gente no ve los patrones que tiene esto. Entonces, dentro de lo que yo voy a conversar es esa parte, porque siento que como profesionales tenemos que estar informados y tomar una posición respecto a esto. O sea, es revolucionario, básicamente. En todo sentido. Ok. ¿Cómo podría describir la aceleración en diseños arquitectónicos con el uso de inteligencia artificial? Bueno, es impresionante y es exponencial. Es decir, hace lo que se podía hacer hace 3 años en IA, que fue cuando yo empecé, 3 años y medio, no se compara con lo que sucede ahora. Los avances son cada 3 meses. Avances que antes tomaban un año en cualquier otro tipo de software convencional. La competencia es muy fuerte entre Estados Unidos y China. Entonces, es salvaje la competencia. Es decir, no hay espacio para pequeños competidores. Las oportunidades de desarrollo se abren como por burbujas por momentos y luego se cortan. Es decir, es un proceso sumamente dinámico que solo los que están dentro son capaces de percibir y pronosticar en qué está pasando y en qué dirección podría llegar a llevarnos. Ok. ¿Cuáles otras ventajas del uso de la inteligencia artificial en la arquitectura hay que enlistar y por qué, don Rolando? Bueno, hay muchísimas. Por ejemplo, los procesos de renderizado cambiaron totalmente. Bueno, yo soy un senior en visualización 3D y animación por computadora. La cantidad de cosas que había que hacer antes para hacer un render fotorrealista, el costo de los equipos, los tiempos de renderizado, había que contratar granjas en línea de computadoras para renderizar. Eso cambió totalmente. Eso se abarataron los costos. En síntesis, se mejoró mucho la calidad de presentación, pero también la parte de prediseño, que es muy importante a la hora de presentarle a un cliente la propuesta inicial. Entonces el prediseño ahora tiene mucha más versatilidad. Por ahí se escucha mucho la frase de que la IA no te va a quitar el empleo, pero alguien que la use sí te lo va a quitar. Bueno, tiene una cierta razón en cierta medida. Es decir, podemos hacernos la vista gorda y decir que nada pasa, pero eso va a tener un costo cuando competidores nacionales y extranjeros que tengan estas herramientas compitan por el mismo proyecto que nosotros, ¿verdad? Entonces, sí o sí vamos a tener que tomar la decisión de incorporarla en nuestro flujo de trabajo. La decisión final creo que va a ser más bien en qué medida y de qué forma, pero sí o sí vamos a tener que hacerlo. Ok, muy importante eso de adaptarse. Y es normal tener ese tipo de miedo con situaciones nuevas como es la inteligencia artificial, pero ahora hablemos un poco de los aspectos que podrían ser retos y también
algo preocupantes, que es lo que estaba diciendo usted hace un momento. Siendo la inteligencia artificial tan completa, ¿perderemos los humanos capacidades cognitivas, de criterio o creativas al establecer una irrenunciable dependencia con la inteligencia artificial? ¿Usted considera? Es una pregunta muy, muy importante y tiene una respuesta en realidad muy compleja. Es decir, lo que a mí me ha permitido llegar a la complejidad de proyectos que desarrollo con IA en la actualidad fue los 20 años de experiencia que tengo en arquitectura. Es decir, si yo no tuviera esa experiencia, no hubiera podido hacer lo que hago. Lo que a mí me preocupa es que las nuevas generaciones piensan que la IA es la que va a hacer todo, sin experiencia, sin visitar proyectos en sitio, sin saber de materiales, sin saber lidiar con un cliente, la parte humana. Entonces, eso lo que va a hacer es que esa generación dependa totalmente de la IA y es ahí donde se vuelve en peligro. Cuando tú tienes experiencia, cuando tú tienes roce, cuando has invertido tiempo en desarrollarte como profesional y ser humano, no es un problema, porque eso te permite sopesar dónde está la línea en donde esto se vuelve solo una herramienta que expande mis habilidades o yo soy la herramienta de la herramienta. Es decir, la herramienta me utiliza, me genera resultados random. La jefatura soy yo, dice Exacto, usted. exacto, porque al final lo más importante es humanizar este proceso. Exacto. Si no lo humanizamos, es donde hay problemas realmente con la IA. Pero eso es una decisión personal. Y obviamente luego una decisión a nivel legal, una decisión a nivel gubernamental. Entonces tiene que empezar por el individuo, pero eventualmente trascender a las instituciones. Sí, muy importante eso porque, bueno, creo que no hemos tomado el paso de ir 100% a los estudiantes de arquitectura que siguen llevando su maqueta, ¿verdad? El lapicito, poder diseñar así, porque es parte de aprender para luego tener un complemento y evolucionar con la inteligencia artificial, porque ¿qué pasaría un tema como España que pasó de prácticamente un día? Bueno, las países España, Portugal y demás sería un día perdido de trabajo si no sabemos cómo volver a la vieja escuela, como decir. Exacto, yo siento que hay que saber de las dos cosas. Es decir, no romantizar la vieja escuela en el sentido de hacerlo algo como emocional, pero sí entender que si el día de mañana se va la luz, yo soy capaz de agarrar una regla o unas plumas y un poco de madera de balsa y hacer un proyecto y presentárselo al cliente. Es decir, tengo autonomía. La autonomía te da capacidad de acción y la capacidad de acción, libertad y realización personal. Entonces, hay que tenerlo claro. Y como no hay nadie hablando de esto, no se está estableciendo una estructura para unir estos dos mundos, ¿verdad? Lo cual produce un corte muy fuerte y ese corte es doloroso. Normalmente los cortes fuertes no dejan marca, digamos. No hay una transición suave que le permita a la gente pasar de una idea a otra o combinar una forma de pensar con otra, ¿verdad? Entonces, eso es por lo que yo abogo, digamos, ahora para el Congreso. Sí, es muy importante no tener esa dependencia, como decía usted, sino esa autonomía, que es lo que todos buscamos como profesionales. Exacto. ¿Qué le gustaría comentar sobre el sesgo algorítmico? Bueno, eso es un concepto muy importante que también, si ustedes lo buscan en redes, hay muy poca información, pero eso se refiere al tema de que la IA puede ser entrenada con información que traiga rasgos de discriminación o tendencias políticas o visiones de vida específicas que tal vez no son para las personas para las que fue creada. Entonces, si no hay un ente regulador o tanto gubernamental o internacional, ese sesgo puede ser muy alto o muy bajo. Entonces, para darte un ejemplo de eso, en Estados Unidos, por ejemplo, una IA muy conocida que se llama Character AI le empezó a darle muchos consejos muy malos a los adolescentes, que es una etapa muy frágil de las personas. Y incluso uno de estos muchachos perdió la vida por seguir el consejo que le dio la IA. Yo me tomé la libertad de experimentar con esta IA y me di cuenta que tenía muchos errores de información. Cuando no sabía una información la inventaba. Pero como yo estaba muy informado sobre el tema, yo le decía, no, pero esto es de esta otra manera. Me decía, bueno, sí, es cierto. Lo que pasa es que tengo muy poca información respecto a esto y lo que hago es como improvisar las respuestas. Entonces imagínese que una IA te diga eso, ¿verdad? Y que se lo esté diciendo a los más de 200 millones de usuarios que tienes ahí en el mundo, ¿verdad? Que la mayoría son jóvenes. Entonces,
sí tiene que haber algo que regule, porque en este momento no hay, como la competencia es tan rápida por ver quién llega primero a la singularidad, nadie se sienta a establecer reglas y parámetros. La Unión Europea trató de hacerlo, pero las corporaciones grandes como Meta y otras generaron lobbies de presión y no le permitieron, tuvieron que ceder al final. Entonces es un tema que, si te fijas, va más allá de la arquitectura, pero al final todo está relacionado. ¿De qué forma falta de empatía de la inteligencia artificial puede afectar el campo de la arquitectura? Bueno, la falta de empatía de la IA se refiere a que la IA no entiende la fragilidad de la estructura humana, del ser humano. Entonces está basada más en lograr cosas, objetivos, metas, desarrollar procesos. Pero, por ejemplo, no puede entender que una persona haya tenido un día difícil en el trabajo, ¿verdad? No puede entender que alguien perdió un ser amado. Para ella solo son datos y estadísticas. No tiene emociones. Exacto. Entonces, ella podría tomar decisiones que se saltaran esa fragilidad humana. Entonces, si no hay, como decía anteriormente, algo que regule o algo que plantee una serie de leyes mínimas sobre la IA, puede que haya muchos casos en los que se salte eso sobre las personas. No sé, te podría poner un ejemplo que estoy pensando en este momento. Digamos que hay un cataclismo, un tsunami o algo, y se destruye un montón de casas, y bueno, hay que reconstruirlas, y se hace un proyecto a nivel de arquitectura, pero bueno, la IA considera que eso es un gasto innecesario, que ese dinero debe utilizarse, esos recursos y esos arquitectos, en otra área del país que es más importante. ¿Y dónde está el sufrimiento de estas personas, verdad? ¿Quién está sopesando eso? Entonces, ¿hasta qué punto la IA va a tomar las decisiones? Entonces, yo podría decir es algo político, pero al final tiene que ver con la arquitectura. Entonces, esa falta de empatía es real, y es algo que no tiene ningún tipo de regulación. Entonces, fíjense cómo todos estos temas que no son cómo se hace un render o cómo se genera una imagen por IA o cómo se genera un modelo 3D con IA, o etcétera, sí tienen un efecto social, que al final la arquitectura se trata de mejorar la vida de las personas a través del espacio y de las experiencias sensoriales que esos espacios generan. Entonces, no podemos olvidar esa premisa, ¿verdad? Claro, y es nuestras casas y demás temas laboral, ¿verdad? Nuestro espacio laboral, que tal vez la parte emocional, pues ahí sí le queda debiendo. Exacto. La inteligencia artificial. Pero bueno, hablamos del tema emocional, ahora vamos al tema de sostenibilidad, que es algo importante. La IA propone el uso de nuevos materiales novedosos de construcción y de diseño, pero ¿qué tan perjudicial podría ser este asunto para la prevención del medio ambiente? Que es un tema que se ha tratado bastante en el sector construcción. Claro, muy buena pregunta. Es un hecho que la IA va a generar nuevos materiales. Tiene la capacidad de hacerlo de sobra. Es decir, es un área en la que va a tener un efecto muy pronto. En los mercados vas a ver materiales novedosos, más resistentes, menos costosos, que se pueden producir más en serie. Es decir, una serie de cosas que abaratan los costos y democratizan el acceso a esos materiales. El tema con eso es que también la IA tiene un costo ambiental. Yo no sé si sabías, por ejemplo, que para generar una sola imagen con IA se gasta una botella de agua. Entonces, si yo genero 100 imágenes un día, que puede ser lo mínimo que uno haga en un proyecto por día, estas son 100 litros de agua. Y las plantas de enfriamiento de las grandes compañías como OpenAI son plantas gigantes. Es que no es tomar un baldecito de agua del río y ir a enfriar los procesadores. Es un caudal completo. Entonces, eso con la huella de carbono, la parte de los empleos también que está relacionada con esto. Entonces, sí, los materiales es un hecho, que es un beneficio real, que lo vamos a ver a muy corto plazo, pero sí tiene un costo real en la parte de ambiente. Y también eso no está regulado. Ok. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere tomar este riesgo de empezar a trabajar con inteligencia artificial, pero tal vez por ese tipo de estereotipos, tienen un cierto miedo que no ha logrado decir, bueno, voy a complementar mi trabajo diario con
con un poco de tecnología, porque tras de que en los últimos años la era tecnológica ha evolucionado, vino Revit, vino AutoCAD y demás, pues ahora es otro tipo de tecnología que asusta un poco, pero ¿qué consejo le daría a usted? Bueno, yo doy cursos para el colegio y también he dado cursos también internacionalmente de IA. Y he tenido alumnos desde 17 años hasta gente de 64 años. Es genial porque es como unir dos mundos, dos formas de hacer las cosas. Lo que recomendaría es que se lancen a explorarlo. Que lo vean como algo lúdico al principio. Es decir, no es que tengo que lograr un objetivo, sino que quiero disfrutar esa experiencia, entender de qué se trata, explorar mis propias ideas, porque al final la IA se convierte en una herramienta cuando es capaz de expresar mis ideas que están muy arraigadas a mi experiencia de vida. Y como cada persona tiene una experiencia de vida única, las imágenes que genere van a ser únicas desde su perspectiva. Los diseños que genere igual. No es lo mismo alguien que, por ejemplo, ha viajado por todo el mundo y tiene una visión más cosmopolita de la arquitectura que alguien que tal vez solo conoce un estilo específico de arquitectura, ¿verdad? O alguien que tal vez le tocó vivir en un país en guerra y que ve la arquitectura de una manera diferente a como, por ejemplo, la arquitectura institucional la ve diferente a como la ve alguien que vive en un país pacífico como Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo los invitaría a que se lancen a explorar, que se asesoren primero, ¿verdad? Yo en este momento estoy utilizando más de 50 IAs diferentes, pero eso es agotador. Yo les invitaría a que prueben una o dos, que se asesoren, que lleven los cursos del colegio, que investiguen muchos foros de estos temas y que lo hagan. Muchos lo van a llegar a utilizar muchísimo, otros solo va a ser una parte pequeña de su proceso, otros va a ser nada más como una catarsis de su día a día y tal vez les sirve para explorar cosas más artísticas, más etéreas, que al final la arquitectura muchas veces tiene una funcionalidad muy estricta, pero muchas veces su objetivo primordial es solo inspirar a otras personas. Entonces tal vez eso, ¿verdad? Que busquen inspirarse a ellos mismos y a otras personas. Sí, es lo que hablábamos hace un rato fuera de cámaras, que uno le da al prompt la marca personalizada de lo que usted quiere. Correcto. Y entonces, la verdad es un reto bonito. Los chinos llaman los periodos de crisis como periodos de oportunidad. Esto es un periodo de oportunidad. Podemos hacer lo que sea algo maravilloso o que sea un desastre. Pero al final no es la IA la que lo va a decidir, somos nosotros. Entonces, yo soy una persona como más positiva en ese sentido y pienso que a pesar de todo, vamos a poder sacarle un buen partido. Bueno, Rolando, y por último, unas últimas palabras para las personas y una invitación también, que vengan al Congreso a escuchar su conferencia y las de los demás. Claro que sí. Bueno, en el Congreso va a haber gente muy especial, con muchísima experiencia de distintos sectores. Los invito a que asistan. Yo mismo voy a asistir a varias de esas charlas. Dense esa oportunidad de explorar. No tengan límites en su mente. Vivimos en un mundo que tiende mucho a castrar a las personas y a ponerle límites de sus sueños. Vean esto como una oportunidad para informarse e ilustrarse con personas con mucha experiencia sobre un tema que es súper importante y que va a marcar nuestras vidas de aquí en adelante. Gracias, don Rolando, por aceptar la invitación. Esperamos que ese congreso sea muy exitoso. Así va a ser. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos en un CACR Escucha Más. Esperamos que les haya gustado este gran tema. Recuerden inscribirse a nuestro congreso. Pueden encontrar el enlace de inscripción en nuestras redes sociales y en la página del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Les mandamos un gran abrazo a todas las personas y los esperamos en nuestro próximo episodio del CACR Escucha.